alcanzado con mi saludo a todas las personas que están presentes y espero que se continúen uniendo otras personas que fueron también invitados. Pero en todo caso, aquí estamos y vamos a conversar con este tema. Voy a iniciar hablando del tema. Entendería que en el transcurso de la charla habrá la posibilidad de realizar preguntas cada cierto tramo y ahí agradecería a nuestra querida y maravillosa ayuda de capacitación para que pueda detener momentáneamente la charla y poder responder preguntas. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? Sí, sí, con todo gusto, arquitecto. Lo podemos ir haciendo paulatinamente. Correcto, perfecto, muy bien. Entonces vamos a dar inicio. Quisiera compartir con ustedes justamente una presentación que está por acá y que nos habla justamente de este tema. Le hemos llamado, como pues estaba indicado en la charla, ¿no? Maquillar la humedad de paredes realmente de planta baja o resolverlo, ¿no? Este tema ha surgido en los últimos momentos, en las últimas semanas, porque me he topado con profesionales de la construcción en especial. Todo el tiempo con amas de casa y dueños y propietarios de cualquier tipo de construcción que está asentada sobre planta baja. Plantas bajas son las que tienen este problema. Hay diferentes tipos de humedades, pero específicamente nos centramos esta tarde en la planta baja, en la humedad ascendente, la humedad que sube desde cimientos. Y se me ocurrió poner esto de maquillar la humedad de planta baja o resolverla y salvar la reputación o el buen nombre de los profesionales, porque precisamente he conversado con algunos ingenieros o arquitectos que mencionan que a veces han hecho todos los esfuerzos posibles por que esto no suceda, por impermeabilizar o provocar cualquier tipo de cobertura en la planta baja. Pero pese a todos los esfuerzos, en realidad, luego de un tiempo, y esto es meses o años, se empiezan a ver los estragos, como podemos ver aquí en la parte inicial de la presentación que está aquí. Entonces, esto crea realmente una gran cantidad de problemas que acarrean desde lo estético, desde los gastos continuos por mantenimiento para las plantas bajas, para las áreas que se han destruido, por el tema de la salud para los ocupantes, por el tema estructural, porque a veces hay corrosión y oxidación en los hierros, en la parte de cimientos, por ejemplo, y a veces se ven hierros expuestos. Entonces, todo esto conlleva a esta inquietud que me daban semanas atrás. Entonces, hay técnicas realmente que nos ayudan para que haya una respuesta para esta pregunta inicial de maquillar la humedad o resolverla. Entonces podemos ver cuadros como el que está aquí presente, donde se ve prácticamente una línea horizontal en la parte baja, desde la barredera hacia arriba. Se entiende que cuando hablamos de humedad en planta baja estamos hablando también de no solamente zonas internas, sino también fachadas o cualquier área de la construcción donde se ve este daño. Entonces, el punto es no maquillar, sino resolverlo. Vamos a seguir avanzando con esto. Aquí en esta lámina podemos ver con facilidad cómo el daño sobrepasa no solamente las burbujas que están en planta baja, sino la ruptura que se da y el aparecimiento de la sal o el salitre. Y es que realmente, aparte de otros síntomas, las causas que provocan esto es una humedad ascendente, desde la tierra a los cimientos y al corazón. Y no solamente sube agua, sino que también suben sales propias del terreno. Entonces vamos a ir analizando esto, porque entiendo, a mí me gustan en realidad las conferencias presenciales, porque puedo estar en contacto con las personas que me ven y puedo compartir con ellos e intercambiar, algo que es un poco difícil de observar rostros, gestos, escuchar preguntas atentamente, que ya lo iremos haciendo a medida que vaya avanzando esta charla. Pero entiendo que las personas que están observando de una u otra manera han tenido este problema a nivel profesional o a nivel personal en sus propios patrimonios, en sus casas, y han sabido de este tema, ¿no? Y como les mencionaba, hay puntos tocantes de diferentes maneras, ¿no? Desde la salud, lo estético, gastos continuos o lo que fuese. Pero vamos a ver. Hablamos básicamente de agua que sube, que es un tema de humedad ascendente.
Y esto sube desde el terreno a los cimientos, luego al corazón de las paredes y sale, ¿no? Dando lugar a una especie de reventones, que es lo que estamos viendo en esta zona acá. Entonces, lo que estamos observando aquí en estas láminas es el típico descascaramiento, ampollamiento y la presencia de un polvillo blanco. Estamos hablando de humedad ascendente. Y el gran principio de esto suele ser básicamente un problema de agua y sal que sube. Se ha notado básicamente, insisto, en que al no haber un forramiento adecuado o una impermeabilización, no solamente en el piso, que es donde se suele poner énfasis, sino también bajo los cimientos, digo, al no haber estas protecciones, el agua empieza a subir. Estas corrientes de agua subterránea, que las conocemos como el nivel freático, están en todo terreno, en algunas zonas están más profundamente, como en la mitad del mundo, por ejemplo. En el Valle de los Chillos, en Cumbayá, en los valles por lo general, se nota que está más superficialmente y es visible, porque cuando se cava 1 metro, 1,5 metros, a veces ya se puede encontrar en zonas muy críticas de esta humedad. Por esta razón, la labor de un profesional debería estar encaminada a proteger esto en fase de construcción. Las maneras más económicas que se tiene para esto, pues suelen ser el plástico negro en 2 capas, como un forramiento completo en la parte de abajo, la presencia de chova, cuando es posible, y también la posibilidad del uso de geomembranas, geotextiles o cualquiera de estos productos. Esta no trata de ser una charla de cómo realizar impermeabilizaciones más allá de lo que ustedes ya conocen y entiendo y sé que lo hacen bastante bien, sino que vamos a ir analizando algunas causas nuevas que pueden descubrir dónde está la bolita, dónde está el problema de que suba la humedad inevitablemente, porque algunos de ustedes que me escuchan dirán, yo sí impermeabilicé, yo sí puse forramientos y pese a eso está subiendo. Significa que hay otras razones adicionales. En realidad hay una más que es de un peso grande y que está afectando al 85% de las viviendas, diría yo, en el país y más allá de esas fronteras. Entonces, el obstáculo es este, ¿no? Una impermeabilización que de pronto no puede estar funcionando como se quisiese. Se suele elevar el nivel de la casa internamente. Se puede ver en las casas coloniales cómo se dejaban estas cámaras de aire en la parte baja, permitiendo que aeree y ventile, de manera que el agua al subir prácticamente se volatilizaba y no llegaba a afectar con tanta dureza o de manera directa a la casa, a la parte baja. Aparte están pues tuberías de drenaje, especialmente útiles en zonas o terrenos que son inclinados, por ejemplo, pero en realidad en cualquier sitio, que permite recibir, acumular el agua y dirigirla hacia la canalización, sean cajas de revisión o alcantarillado, hacia donde se le vaya a dirigir realmente. Entonces, hay aparte de aditivos, todo esto implicaría una perfecta impermeabilización en la parte baja. Insisto, ustedes pueden dar clase y cátedra al respecto. Simplemente estamos viendo las posibles fallas, si es que las hubiesen en el caso de la impermeabilización. Entonces, vamos a ver. Si hablamos de un plinto, que sería este, que es un cimiento prácticamente, podemos ver que hay un contacto en la parte baja directamente, obviamente, con la tierra, ¿no? Se suele hacer entonces lo siguiente, se coloca, y esta es una falla muy común, ¿no? Hablo más que todo más que para los profesionales que están escuchando, para maestros de la construcción, por ejemplo, amas de casa, padres de familia que han optado por tomar en consideración a un maestro para que les guíe en la construcción de su casa. Simplemente colocan directo prácticamente con mínima o ninguna protección y solamente colocan sobre la parte del piso estos plásticos. Pero la idea sería que haya un forramiento previo, antes realmente de este elemento que es el plinto o el cimiento, sería lo ideal. Haciendo luego una especie de replantillo muy simple y básico, sobre el cual se empezará la construcción del cimiento. De manera que lo óptimo, lo ideal, sería lo que podemos ver aquí. Tuberías de drenaje, un forramiento lateral debajo del elemento, lateral y bajo el piso. Y acá podemos ver algo parecido. Entonces, si tuviéramos
esta iniciativa y se puede lograr esto a cabalidad, la casa tendrá un alto porcentaje, altísimo, de que funcione bastante bien. Los plásticos pueden realmente degradarse y podrirse después de aproximadamente 7 u 8 años después de lo que se ha visto. Habrá épocas, temporalidades mayores a estas y la duración será mayor, pero en promedio se ha notado que este es el proceso realmente, el tiempo. Es decir, que si tenemos una casa en la cual realmente no contamos con impermeabilización, lo que vamos a encontrar es prácticamente esto. Los cimientos expuestos, en su mayor parte, tierra con humedades, y como ustedes saben, en la tierra hay sales, diferentes tipos, nitratos, sulfatos, etc. Entonces, este tipo de sales suelen disolverse en la humedad, con la humedad. La humedad entonces tiende a subir por los cimientos, disolviendo estas sales y transportando hacia arriba. Lo propio pasa con el agua cuando entra a la pared o a la mampostería, disuelve sales que están en la arena y les continúa subiendo y tenemos una reacción química realmente aquí. Lo que ocurre realmente es esto. Agua con sales mojan al cimiento, empiezan a penetrar y suben, ¿no? Y tenemos este ascenso progresivo hasta cuando tenemos un daño visible en la parte interna. ¿A qué obedece esto? Al ascenso de humedad, pero en complicidad con la sal. La sal, al absorber humedad, se expande, se esponja, crece de volumen, aumenta muchas veces, casi 1500 veces. Una partícula de sal se expande y por eso crea estas ampollas en diferentes partes de la planta baja y al reventarse se puede ver el polvillo blanco. Y este es el fenómeno recurrente de lo que se llamaría técnicamente capilaridad o humedad por ascenso capilar. La palabra capilar, bien la conocen, significa pues, o podría interpretarse como poros, ¿no? La porosidad propia de los materiales de construcción. Piedra, cemento, bloques, ladrillos, etcétera, todos tienen porosidad. Más compactos o menos compactos, pero con el paso del tiempo, pues también pasa el agua si es que no hubo la protección del caso en la parte de abajo. Entonces ese es el resultante, ¿no? Paredes dañadas porque está subiendo cantidades de humedad paulatinamente mezclándose con sales y el resultado será que también hay partes del piso que se humedecen. Esto nos arroja varios problemas. Al tener la parte baja de los cimientos, perdón, de las paredes y de los pisos húmedas, hay una evaporación constante hacia adentro de la vivienda y esto genera la baja de la temperatura en plantas bajas, especialmente en las zonas frías como Quito, menos notorio en valles como Tumbaco, Cumbayá, Valle de los Chillos, pero cuando asistimos a estas casas podemos notar con medidores apropiados que hay para este propósito, cómo la temperatura interna es bastante fría en la planta baja, especialmente si se trata de una casa de 2 pisos y comparamos la temperatura del segundo piso con la planta baja. Entonces, esto en general ya nos está hablando de una reducción de la calidad de vida, porque hay casos muy extremos, ¿no? Cuando hemos intervenido bienes patrimoniales como iglesias, conventos, museos, universidades, etcétera, hemos podido ver cómo son bastante frías, porque hablamos de 400 años de antigüedad, acumulados de humedad que evapora continuamente, pero este fenómeno en una escala más pequeña se encuentra presente en una casa. Así que este es el fenómeno que encontramos. Hay un daño en la parte de los hierros, en la parte estructural, porque se nota la oxidación de laminación. Un hierro termina así a veces porque simplemente se descascara, se delamina. Entonces puede oxidarse o corroerse por la presencia de agua y sal. Entonces vemos baja de temperatura, los descascaramientos en estas partes y un daño estructural. Entonces estas son las causas realmente que provocan. Aquí está lo que mencionaba de los ampollamientos que se genera por la hinchazón de la sal en presencia de la humedad. Cuando se revientan estas ampollas, cae el polvito blanco que es del salitre y esto pues para los niños especialmente que son muy curiosos y a veces suelen estar en las casas degustando esta deliciosa sal, pues puede provocar algunos problemas de salud. Si no, podemos preguntarle a un montón de amas de casa y madres de familia que no les gusta para nada esta idea realmente. Entonces,
Podemos ver también cómo al estar la losa del piso con humedad, se puede pandear o deformar la madera, porque obviamente al absorber humedad, pues se dilata, se extiende. Entonces, se ven estas piezas que son críticas, pues tener comúnmente, como suele decir, un chapa acostado en media habitación es un poco incómodo, ¿verdad? Aparte de la temperatura y lo que habíamos conversado. El parquet se negrea y puede desprenderse. Se puede ver adicionalmente una especie de polvillo blanco entre la cerámica, que en fases más avanzadas se muestra como algodones o lanas blancas. Entonces, esto es en general el daño que se presenta. Y esto, desde luego, daña y saca el emporado. Si vemos estas cosas, sin duda alguna, estamos hablando de capilaridad, sin lugar a dudas. Si fuese una sola pared en la vivienda, una esquina o máximo dos, podríamos hablar de filtraciones. Pero al ver que hay una tendencia general en todas las paredes o la mayoría de las paredes, podemos colegir inmediatamente que se trata de humedad ascendente o capilaridad. Aquí lo que vemos es que en estas láminas, de ahí venía el tema de la charla, si maquillar o resolverlas. Suele utilizarse varios mecanismos para resolver esto. Si hay un maestro de obra que ha tenido algunos cursos para resolver esto, tiene la fórmula inmediata. Y va a decir, tenemos estas paredes reventadas, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Eso es hongos, es lo que dice el maestro. Hay que poner ácido muriático o muriatol o lavador 50 o cloro, entre otros, para limpiar los hongos. Luego va a colocar un impermeabilizante, luego va a colocar un empaste o estuco para dar la textura original, hacerle una cirugía plástica y le pinta. Con una pintura que preferiblemente él busca sea impermeable, o sea, pues bastante lavable, que no permita que la humedad penetre. Entonces le hace esta cirugía plástica, pero luego de unos meses vemos como nuevamente la humedad que sube revienta las partes bajas y tenemos el problema de capilaridad en continuidad. Entonces ahí el maestro se le van a ocurrir cosas como quemar las paredes con soplete en las partes bajas, como para tratar de forzar el secado, que por suerte no llega a más de 1 centímetro o algo así en las capas externas, pero en el corazón de la pared esto continúa. Entonces sigue subiendo después de un tiempo. Y si no, cuando ya el maestro está hasta la coronilla y dice, señora, en realidad yo le sugiero que forre las paredes con piedra, cerámica, gypsum, madera o cualquier otro material. Inclusive hay unas láminas decorativas que son muy bonitas y que se comercializan actualmente, pero que al ser colocadas en la pared, pues vaya, es como una carpeta, ¿no? Estas carpetas plásticas. Es como poner este revestimiento en la pared. El momento en que le pongo esto a la pared, realmente, estoy realmente impidiéndole que respire. Es como ponerle una mascarilla de plástico a una persona ahorita. No podría respirar. Entonces, tapamos los poros de la pared y como tapamos hasta esta altura, entonces la pared no puede respirar por aquí y lo que hace es inmediatamente subir. Y es lo que estamos viendo en estas láminas. En estas partes, por ejemplo, podemos ver cómo ha trascendido, ha subido a un nivel superior y esto siempre pasa. Es más, la sal que está entre la pared y la cerámica, con la humedad, les comentaba que tiene una hinchazón o un abultamiento y al crecer ocurre esto, que es el desprendimiento de piezas, por ejemplo. Entonces, si lo vemos hasta este momento, lo que estamos viendo es un problema de ascenso desde el suelo. Sube agua y sube sal. Y medio impotentes al tratar de arreglar esto, empezamos a pensar en ácidos impermeabilizantes y demás. Pero ocurre que esto es como una enfermedad. La erupción en la piel puede hacer notar que tengo un problema, pero realmente el virus o el problema está internamente, es decir, de la barredera hacia arriba es el síntoma, pero de la barredera hacia abajo, hacia la zona de cimientos es donde está la causa. Entonces tenemos una causa y un efecto. Tenemos una zona baja, donde estamos pues básicamente viendo que hay un nivel de humedad, un nivel freático, y tenemos el ascenso de humedad.
Y tenemos este problema, ¿no? Estos problemas. Entonces, lo que estamos observando realmente es humedad ascendente o capilaridad. Básicamente. Esto es lo que vemos. Pero, ojo, si este es el nivel del suelo, esto que vemos arriba es el síntoma, es el efecto, pero realmente la causa está acá abajo. Y mientras no vayamos a la causa raíz, en realidad no se va a recuperar, a resolver el problema. ¿Cómo vamos hasta ahí? Me gustaría saber. Si es posible. Si no, no hay problema y resumimos preguntas para el final y continuamos. Sí, puedes continuar, Marcelo, gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora, vamos a ver qué es lo que causa este ascenso excesivo de humedad en las paredes. Porque realmente hay una parte un tanto desconocida hasta hace tiempo que ignoraba cuál es la causa real. ¿Qué es lo que está pasando abajo realmente que provoca este ascenso? Realmente que no se puede controlar a veces, ¿no? En ocasiones. Entonces, hay un tipo de electricidad por fricción que se llama y que les voy a presentar aquí. Este es un ejemplo escolar realmente. En la escuela y el colegio nos enseñaban esto. Pero es el fundamento de lo que les voy a explicar. Cuando teníamos en la escuela una peinilla y le frotábamos con el cabello una peinilla o una regla y colocábamos trocitos de papel regados en el escritorio y acercábamos esta regla, lo que habíamos creado es electricidad estática, realmente. La electricidad estática se crea por contacto y fricción. Entonces, al friccionar o frotar esta regla con un paño, estamos cargando la regla con electricidad estática. Y los trocitos de papel, entonces, simple y sencillamente se pegaban, como podemos ver aquí. Hay miles de ejemplos de esto, ¿no? Frotamos la regla, le acercamos al papel y vamos a ver cómo se pegan los papeles, porque hay un campo magnético, hay una regla que tiene electricidad estática. Ahora, el punto es, si hacemos el mismo ejercicio, exactamente el mismo, pero buscamos un hilo de agua en una llave de cocina, en una llave de baño, abrimos un hilito de agua muy delgado y hacemos el mismo ejercicio. Frotamos una regla en un paño y le acercamos a este hilo de agua, vamos a notar lo siguiente. Miren, por favor. Vamos a notar que ese campo magnético está presente. La electricidad estática está en el tubo. Y atrae el agua, y ahora lo hacemos con un globo. La electricidad estática es la causa de que se atraiga el agua con cualquier otro material. Al frotarle y cargarle con estática, ocurre este fenómeno. Entonces estamos atrayendo la humedad. Esto es visible cuando una dama se cepilla el cabello y se cepilla. Hay un momento en el que los cabellos están ahí de punta, porque el cepillo o la peinilla le atrae. Nos quitamos un suéter de lana y se escucha como electricidad, o le damos la mano a alguien y salta una chispa, o tocamos el vehículo como está en esta gráfica, por ejemplo. Ahora, si queremos darle más realidad a esto y aterrizar este concepto, y retomamos lo dicho, vamos a ver por qué se crearía y en dónde está esta electricidad estática. Ocurre lo siguiente, ¿no? Ocurre lo siguiente. Si tenemos una construcción, y ya lo vimos, no fue impermeabilizada en la parte de abajo, entonces el agua va a subir, va a filtrar por la losa y luego va a seguir por las paredes. Y vamos a tener este fenómeno de ampollamiento, descascaramiento, etcétera, etcétera, etcétera. La porosidad de los materiales siempre es presente y es mayor o menor, y esto va a permitir que el agua suba. Entonces en la parte de abajo ya empieza a fluir o a subir humedad. Filtra levemente en la losa. Pero ocurre lo siguiente. Si esta es la casa y estamos viéndolo ahí, estas corrientes de agua, el nivel freático está todo el tiempo moviéndose lentamente, miles de veces en la vida, en el proceso de vida de una casa. Entonces lo que va a ocurrir es que hay fricción en el agua al cruzar la tierra y en la parte baja con los cimientos. Esta fricción en general va a provocar el mismo fenómeno que vimos con la regla o la varita de plástico. Lo vamos a ver aquí, ¿no?
Todo el tiempo hay esta fricción debajo, todo el tiempo, miles de veces, miles de veces y miles de veces. Y aquí hay otro ejemplo que vemos, ¿no? Frotamos un globo con una alfombra y tenemos este fenómeno magnético. Lo que quiero decir es que todo el tiempo, al tener este imán en las paredes, va a subir agua y sal. Y el resultado es este. Tenemos una línea como un electrocardiograma en la parte baja de las paredes, sobre la barredera o más arriba, que se descascara y se descascara y se descascara y se descascara una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Como habíamos hablado, y le llamamos al maestro, nos enojamos un poco, él dice que le avise cuando nuevamente se reviente. Odiamos poner el árbol de Navidad si está muy dañada la pared, etcétera, pero realmente tratamos de encontrar soluciones. Cuando ya no damos soluciones, empiezan estas que son unas explicaciones técnicas que van más allá de la parte puramente material, ¿no? ¿Qué se hace en estos casos entonces? Lo que tendríamos que hacer es anular este campo magnético, esta carga de electricidad estática, que se puede medir inclusive, como lo vamos a ver, con un multímetro que está presente en la parte de abajo donde hay estos daños en las paredes. Esa carga eléctrica está presente y está como un imán atrayendo. Entonces, si pudiéramos hacer eso, podríamos realmente anular este campo magnético y el agua dejaría de subir y lo que tenemos es un descenso. Y el descenso, en la medida en que el equipo sea lo suficientemente eficiente como para cubrir el área de la planta baja, todas las paredes internas y externas lo lograría. Y este es un ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un dispositivo que elimina esta humedad. La humedad presente deja de estar presente, porque este equipo, que por cierto es inalámbrico, no usa corriente eléctrica ni cables, no requiere baterías, es tecnología suiza. Entonces, este equipo anula precisamente esta carga que les mencionaba, que constituye un imán que atrae el agua. Inmediatamente el agua se va hacia abajo. El agua va a bajar. Va a bajar por gravedad y lo que tenemos es que baja, desciende de paredes. Tendremos paredes secas y luego pisos secos si es que han estado con problemas de humedad. Únicamente resta luego hacer una limpieza de las sales que está en partes del piso y con seguridad en partes de las paredes. Y una vez que hemos logrado esto, ya se puede pues dar el acabado final, la textura que queramos, ¿no? Y el color. Con la certeza de que hemos secado paredes porque el equipo elimina la humedad, es decir, seca las paredes, 1, y 2, inhibe que vuelva o impide que vuelva a ocurrir este fenómeno, que vuelva a dañarse nuevamente paredes por este tema. Entonces, para tener los valores exactos de humedades, por ejemplo, se utilizan aparatos como este, ¿no? Este es un hidrómetro. Este hidrómetro mide la humedad en paredes. Al medir en la parte alta, pues vamos a encontrar valores de seco. A media altura, algo de humedad, y al acercarnos a la base, vamos a ver que las medidas se vuelven más altas. Y es porque precisamente esa es la humedad que está dañando acá. Colocamos un multímetro, por ejemplo, en esta parte que vemos agredida, en la parte baja. Y entonces, veo por ahí una mano, ya le voy a dar la palabra inmediatamente. Y entonces, este multímetro mide la carga eléctrica que está presente. Una vez colocado el equipo, hora y media después, anula este efecto y el agua empieza a descender. Creo que hay una pregunta, me parece, de alguien, de las personas presentes. Sí, por favor, Daría Sánchez para la pregunta. ¿O solo era un saludo? Buenas tardes, arquitecto. Buenas tardes. ¿Cómo Muy estás? interesante su charla. Felicitaciones, más bien. Gracias, muy amable. Esto de la humedad es un tema que a veces casi no tiene solución. Pero bueno, usted nos está dando acá las soluciones. Le agradezco mucho. Una inquietud. Dígame. Verá, bueno, en mi casa realmente hay este tipo de humedad, pero en una parte
empezó en la parte, o sea, aledaña, porque es adosada mi casa. Eh, la humedad que veo es como unas manchas eh, de la pared. Es un Ujú. tipo distinto de humedad, eso era mi inquietud. O sea, la humedad que usted nos presenta ahí es como decir, siempre se ha visto eso de que explota la pintura. Ujú. Pero bueno, mi pregunta es, ¿qué tipo de humedad sería en el caso de ver como manchas oscuras en las esquinas de las paredes? Eso, Claro, esa es mi claro, inquietud claro. de arquitecto. No, perfecto. Don Darío, le agradezco por la pregunta. A ver, si es que Gracias. vemos manchas negruzcas o oscuras, a veces suelen empezar como puntitos negros y estos puntitos van aumentando en volumen hasta que se hace una mancha generalizada. Si esto está en las esquinas superiores, por ejemplo, suele ser un tipo de humedad distinta a esta y se denomina pues condensación. La condensación sería un incremento de humedad ambiental que no escapa de la casa como debería ser. Le pongo un ejemplo. Primero uno en un vehículo. Cuando estamos manejando el vehículo, llueve afuera, todas las ventanas cerradas, uno respira y empieza a empañarse los vidrios. Eso significa que hay mucha humedad al interior. La solución natural es abrir las ventanas para que haya ventilación cruzada o si es que no se puede, pues colocar un ventilador natural, ¿no? Se pone simplemente el volumen para que haya bastante aire saliendo. Entonces con esto se va a desempañar prácticamente el parabrisas y el resto de vidrios. Eso ocurre habitualmente. En una casa algo así aparece, ¿no? Cuando usted tiene un baño, por ejemplo, que tiene ventanas muy pequeñas, no tiene un desfogue suficiente hacia afuera, alguien se ducha durante 12, 15 minutos o lo que fuese, y el vapor de agua, en lugar de salir de la casa, permanece en la zona, se pega en las esquinas de baños y a veces entra de regreso a dormitorios. Y ahí es cuando se generan estas manchas oscuras. Entonces es humedad por condensación. La recomendación es más ventilación cruzada o, en su defecto, si es que no fuese posible, la instalación de un extractor de vapor, no de olor, sino de vapor. Los puede conseguir en las tiendas especializadas, no voy a dar nombres, pero son muy conocidas y puede encontrarlas con facilidad y a un precio módico. Instala eso y con eso se va a aliviar y eliminar el problema, porque es humedad por condensación, simplemente. ¿De acuerdo? Muchas Señor gracias, David, arquitecto. a Muy usted. amable. Gracias. Entonces, como estábamos comentando, esa es condensación, es mucha humedad ambiental. Y sin embargo, quiero decir algo, ¿no? A veces, cuando tenemos esta humedad ascendente de la que estamos hablando aquí, ocurre que si tenemos un área cerrada como muebles bajos de cocina, closets, por ejemplo, el agua está, o la humedad está en la losa básica, en las bases de las paredes, y al tener un closet tenemos un área encapsulada o encerrada, y todo el tiempo está evaporando hacia adentro. Entonces podría darse casos que hay un exceso de olor desagradable en muebles bajos de cocina, insisto, o closets, por esta acumulación de humedad ambiental, y sí está causada en parte por la capilaridad en realidad. Por eso con esta solución disminuye esto hasta que desaparece realmente, cuando la que originó fue la capilaridad, ¿no? Si hay un baño en las cercanías, una ducha que no tiene desfogue, eso ya es un exceso, y eso sería lo que habíamos hablado de condensación. Continuando con el tema, entonces, con este aparato, que es un hidrómetro, que mide la cantidad de humedad al interior. Sabemos cuánta humedad tenemos, partes altas, medias y bajas, viendo que aquí hay mucha humedad. Si colocamos un multímetro, decía, podemos, al contacto con la pared, se hace un par de perforaciones como de 8 centímetros, y con esto podemos inmediatamente mirar este tema. Podemos darnos cuenta de la cantidad de electricidad que está aquí acumulada. Esto es lo que está actuando como un imán. Ahí es cuando recurrimos a la colocación de un equipo y con esto pues lo podemos resolver. De pronto aquí hay un reportaje de Coavisa donde se puede sintetizar lo que aquí menciono.
A ver si lo vemos. Es largo, pero aquí está editado y está cortito. Bueno, presten mucha atención porque una novedosa tecnología ofrece eliminar esto para siempre sin tener que realizar una incómoda obra en la edificación. Vamos a ver el siguiente reporte. Frotamos un objeto de plástico en un paño de lana o en la cabeza de una persona. Cuando lo aproximamos a un chorro de agua, se produce el llamado efecto electrostático, es decir, el agua es atraída por la carga magnética del objeto. Este es el principio en el que se basa la tecnología suiza BioDry, un sistema avanzado de secado natural de paredes con problemas de humedad ascendente. El dispositivo lo que logra es anular o cancelar, eliminar todo el conflicto eléctrico que tiene la pared. Estamos anulando este electroimán que es el que provoca el ascenso de humedad. Y una vez que hemos eliminado este efecto, deja de subir la humedad, con lo cual tenemos una pared seca. La humedad en las construcciones es un desagradable inconveniente, cuya solución tradicional implica picar paredes, hacer curaciones y un nuevo enlucido. Esta tecnología ofrece un secado definitivo no invasivo, ya que tras el diagnóstico, este aparato realiza todo el trabajo. Una vez que hemos determinado la cantidad de humedad, el momento en que se instala el dispositivo entra en operación. A la hora y media de haber sido instalado, se detiene el proceso de capilaridad. No requiere de electricidad. En la iglesia de San Francisco, en el centro de Quito, ya se encuentran instalados estos dispositivos que permitirán eliminar la humedad de esta joya arquitectónica de más de 400 años de antigüedad. Entonces ahí vemos un ejemplo de un secado exitoso en la iglesia de San Francisco, en el centro histórico. Esto fue hecho años atrás, en realidad. Hay otras más recientes o más nuevas que han tenido un total éxito. Entonces, una solución definitiva realmente, se coloca un equipo, el equipo se coloca en la parte superior de una pared y se toman unas muestras de humedad de las partes bajas de las paredes. Es una extracción, como un tema médico, es igualito a un tema médico, porque lo que se hace habitualmente es un método de diagnóstico. Este método de diagnóstico implica varios aparatos y mediciones que se utilizan. Entonces se hace como el médico le dice hágase un examen de sangre, ¿no? Por ejemplo, entonces aquí hay una microperforación para extraer la tierra o el polvillo que está en el corazón de la pared. Y esa es la que nos da la medida, pero exacta y precisa, de cuánta humedad tenemos en el corazón de la pared en la parte de abajo. Con esa arrancamos. Y nosotros hacemos monitoreos después cada 6 meses que permiten que vayamos midiendo la humedad que inicialmente estaba como a este nivel, pero que va descendiendo hasta cuando las paredes vamos viendo que van secando, va reduciéndose y hay un punto en el que esto ya está listo como para poder hacer el último resanamiento. E insisto que ese es el último resanamiento porque luego de eso ya no tenemos más problemas de ningún tipo en realidad. Así que este es un tipo de solución técnica que realmente nos ayuda muchísimo a resolver desde una casa, que les digo que tenga 80 metros en la planta baja, 90, 100, con un solo equipo hasta 1000 metros de planta baja, 1000 metros cuadrados, ¿no? Entonces, ese es un equipo que no requiere cables eléctricos, no tiene electricidad, no emite radiación, no requiere mantenimiento. Y lo que estamos viendo es simplemente que a falta de la impermeabilización tenemos como una esponjita en el piso y las paredes, los cimientos, que permite que absorba por los poros y tengamos esos problemas de mohos y sales. Un equipo resuelve esto y lo elimina de raíz, ¿no? Suele firmarse un contrato con garantías y el secado es realmente de por vida. Para la instalación se realiza el levantamiento de la planta baja, se coloca en el centro, en una pared central, en la parte alta de la pared. Aquí está el multímetro que mide la carga inicial y luego de 1 hora y media vemos cómo esto se anula. No en una pared, sino en toda la planta baja. Los monitoreos, cómo se los realiza, están basados en una norma europea de restauración. La empresa está en 30 países, instalaciones en el Vaticano, el Museo de la Ferrari, iglesias, conventos, Cámara de Diputados en Roma, por hablar de Europa, ¿no? Y acá, pues, iglesias nuestras en el centro histórico. En Centroamérica
teatros. Televisa México tiene un dispositivo de estos también. Esa es la muestra que se extrae de la pared y que aquí nos da el valor exacto. Entonces, es una medida exacta de progreso en descenso de la humedad. Y aquí tenemos unas fotografías del antes y el después, cómo queda una vez que está ya reparado el problema, solucionado y se ha podido hacer realmente el resanamiento final. Si yo tengo esta casa y empiezo a forrarle con cerámica aquí, no se va a resolver, realmente. No se va a resolver porque yo sé que es humedad ascendente, viene desde abajo. Y no es por datos falsos, como que hay una tubería o es del vecino, porque habitualmente llaman muchos clientes para hablar de, estoy en un conjunto y la casa de al lado me está mojando. Estoy entre dos casas y el vecino tiene la culpa. O también estoy con una casa aquí y hay un terreno baldío acá y el terreno baldío acá. Y esos son los que provocan humedad. Entonces va un maestro y le dice, vea, haga una zanja alrededor, cábele, póngale piedra bola, cascajo, qué sé yo, rellena y le forra, ¿no? Y esto le va a proteger. Entonces por unos meses hay un alivio, pero luego de un tiempo nuevamente vuelve a subir, ¿no? Porque ¿cómo explicamos que siendo el terreno todo haya paredes intermedias que se mojen? Una zanja a lo mejor aliviaría a las paredes perimetrales, pero con el tiempo se ve que ni esas se alivian en realidad. Es humedad que es propia del terreno y mientras haya esta carga en las paredes, no va a dejar de existir esta humedad. Y así tenemos muchos ejemplos que incluyen iglesias, conventos, etc. Este es el punto. Entonces, si en una construcción ustedes ven estos problemas, sea el tipo de construcción, les agradeceré que recuerden que es humedad ascendente, que es capilaridad y que sí tiene solución. El problema no es el problema es no tener soluciones para el problema y hasta ahora lo que se ha tenido como soluciones han sido maquillajes realmente. Han sido reparaciones temporales que no han resuelto. Hay muchísimas referencias de esto, hay muchos videos, hay más de 104 iglesias secas, de los cuales tenemos el plano, el proceso, el descenso, en videos y en documentación, y se puede ir viendo cómo este proceso va avanzando. Pero el punto de vista es que esto realmente se resuelve. Así que básicamente es una tecnología que puede dar un resultado definitivo para las humedades de planta baja. Me gustaría saber si de pronto el tema nos deja dudas, hay preguntas al respecto. Sí, tenemos algunas preguntas. Víctor Falcán, ¿qué área de pared con humedad abarca el dispositivo? Claro, habitualmente lo que se hace es lo siguiente, ¿no? Uno de nuestros técnicos, todos nuestros técnicos son ingenieros civiles, este es el caso de una señora, aquí está el nombre de la señora, y esto es en Sangolquí. Entonces, uno de nuestros técnicos brillantes se acerca a hacer un levantamiento de la planta baja. Al hacer el levantamiento tenemos el plano, colocamos en el centro, viendo que cubre absolutamente todo el área de la planta baja. Y obviamente al tener el plano sabemos de cuántos metros cuadrados estamos hablando. Un equipo puede secar áreas de 80 metros. Alguien tiene un departamento de 80 metros y colocamos un equipo de 80. Si es de 90, uno de 90. Si es de 100, uno de 100. Y así progresivamente. 80, 90, 100, 110, 120, 200, 300, 400, hasta 1000 metros. De hecho, ponía como un ejemplo en el video y hablaba de la iglesia de San Francisco. Entonces, por aquí, si me permiten, tengo el plano. Este es el plano de la iglesia de San Francisco. Entonces, la puerta principal está aquí. El templo tiene 2.500 metros. Y aquí se ha colocado 1, 2 y 3 equipos. Cada uno cubre casi 1000 metros. Con los 3 equipos, la iglesia está seca. Está tan seca que aquí tengo
la hoja de seguimiento de valores iniciales y cómo va continuando el avance en descenso. Y obviamente tenemos los registros y certificaciones del municipio de Quito, del Instituto Metropolitano de Patrimonio con respecto a San Francisco. Y también esto es una certificación, en este caso, de la curia, de los padres, ¿no? Convento e Iglesia de San Francisco. Doy lectura brevemente a lo que dice aquí. Adicionalmente, la Iglesia ha mostrado una variación en cuanto a la percepción de la temperatura interna, pues inicialmente la Iglesia presentaba temperatura muy baja y la sensación de intenso frío. Sin embargo, actualmente la temperatura ha variado y la percepción es hacia reducción de frío más temperada. La coloración de los ladrillos ha variado de un color oscuro a un color más claro por la pérdida de humedad. Y así en otras zonas del país también. Entonces, un equipo va desde 80 metros hasta 1000 metros. El técnico visita la casa, se suele hacer una inspección llevando los aparatos precisamente para este método de diagnóstico, para poder medir la humedad presente en diferentes alturas de las paredes. Luego, tener en claro el área exacta y se destina o se indica cuál sería el equipo adecuado que puede resolver este problema definitivamente. Esa sería la respuesta. Ya, arquitecto. Tenemos una pregunta también, me imagino que depende mucho del área también. ¿A qué altura es recomendable colocar el dispositivo? Claro, hay una altura estándar. Hablemos de que un piso bajo tiene, qué sé yo, dependiendo, ¿no? 220, 230, 240, 250. Bueno, del cielo raso del tope de arriba, bajamos 30, 40 centímetros, 40 sería lo adecuado, y a esa altura va el equipo, está en la parte superior. El equipo tiene 24 centímetros de altura, de hecho tengo por aquí una maqueta del equipo, para que ustedes puedan verlo. Aquí está mi rostro y aquí está el equipo. Entonces, es pequeño, es una caja sellada, que provoca el efecto que se espera, ¿no? La anulación de estos problemas raíz que están provocando el ascenso de humedad. Entonces, un equipo como este, sin necesidad de cables eléctricos, instalaciones especiales, se coloca en la pared, en la parte superior, y en hora y media, como les mencionaba, se ve cómo anula las cargas eléctricas y prácticamente se elimina el problema. Es en una inspección cuando vemos realmente el área y las paredes que están afectadas. A veces nos llaman por teléfono y entonces nos dicen, Vera, mi casa más o menos tiene este metraje, ¿cuánto me cuesta? Etcétera. Entonces a veces con mucha educación les decimos, pues vea, esto es parecido a un problema médico. Si usted le llama a un médico y le dice, oiga, me duele la rodilla izquierda, ¿cuánto me cuesta? ¿En qué tiempo está resuelto? El médico le diría, déjeme auscultarle, ¿no? Y le haría preguntas, ¿desde cuándo le duele? ¿Qué tratamiento se ha hecho? ¿Se ha dado masajes? ¿Ha tomado algo? No sé. Para tener un antecedente. Y entonces nosotros medimos la humedad, medimos el área, vemos qué área es realmente, y en ese momento se puede dar una cotización exacta, cosa que haciéndolo por teléfono o así sería un poco irresponsable realmente. Gracias, arquitecto. Tenemos una pregunta también de nuestro usuario Construcciones. ¿Dónde le pueden localizar el dispositivo? No sé si nos puede dejar también su número telefónico, arquitecto, para que puedan igualmente contactarse. Claro que sí, por supuesto. Nos pueden localizar en cualquier parte del país. Me refiero a lo siguiente. Nuestra oficina es... estoy escribiendo el teléfono mío, por si acaso, por favor, 0992529-515. Ahí en los comentarios estoy enviando el teléfono y ya lo envié. Les comentaba que la oficina nuestra propiamente es en su casa o en donde usted tiene el problema. Nos contactan, nos llaman y hacemos una inspección que no tiene costo para diagnosticar y ver cuál es el equipo correspondiente. Entonces, si tienen la gentileza de llamar al teléfono que he mencionado, que es el 0992-529-515, pueden tenerme a mí o a uno de nuestros técnicos haciendo una inspección en su casa y valorando el tema.
Muy amable. Teníamos levantada la mano también de Luis. Por Sí, favor, muy adelante amable. la pregunta. Buenas noches, ¿cómo le va, arquitecto? Un gusto saludarle. Arquitecto, mi pregunta era más o menos verá, yo tengo mi domicilio en el segundo piso, tengo humedad. Escuchando su discurso, más o menos, no sé si me puede orientar. El tema es que en la parte de abajo de ese dormitorio está la cocina y la cocina no tiene, como decirle, ventilación. Entonces podría ser la humedad que tengo en el segundo piso a darse por lo que la cocina está en la parte de abajo y produce el vapor de agua y ahí se genera la capilaridad hacia el segundo piso. ¿Podría ser eso, arquitecto? Gracias por la pregunta. Muchas gracias, señor Juan Luisa. No le vería mucho por ahí porque realmente en planta baja, es decir, la planta que está en contacto a tierra, propiamente es desde la tierra que sube la humedad por la pared. Planta baja. Segundo piso, tercer piso, cuarto, quinto, sexto, etcétera, suelen ser filtraciones. Esta es una humedad ascendente. En segundo, tercero es descendente, por lo general. Significa agua lluvia, que puede estar penetrando por paredes que no están impermeabilizadas, que están expuestas, por abierto, sin enlucir, qué sé yo. Bajantes de agua, mal sellado de ventanas con paredes, tuberías, instalaciones sanitarias deficientes. Si es que el problema está cerca de un baño, por ejemplo, nos anuncia que puede haber un problema de una fuga o filtración, por ejemplo. Pero así como que la humedad de la cocina que crea vapor llegue hasta la parte alta, me atrevería a decir que no. Estoy casi seguro que se trata de una filtración. Es cuestión de mirar el tema, de físicamente inspeccionar, pero eso, si es segundo piso, no tendría realmente una solución con este dispositivo, porque el equipo elimina la humedad ascendente del suelo. Segundo piso, filtración significa impermeabilizar o buscar dónde está la falla. Tuvo mala instalación, corregirla y con eso se resuelve. Muy amable por la respuesta, gracias. Por favor, encantado. Tenemos Arquitecto, también de Darío Sánchez, si es que hay algún aditivo para este problema de capilaridad, nos pregunta. No propiamente, y explico por qué. Existen en el mercado, por ejemplo, ciertos tipos de resinas o se llaman hidrófugas, ¿no? Es decir, que tratan de copar los poros realmente, tratando de tapar, impidiendo que el agua suba. Existir, sí existen en el mercado, pero el punto es que el resultado de esto es temporal, porque el agua es terriblemente eficiente para causar daños cuando lo quiere hacer. Entonces, se suele inyectar en ciertas zonas, en una franja de la pared, en bloques o ladrillos, este tipo de resinas hidrófugas y llena esto, los poros, detiene momentáneamente la capilaridad, pero luego de unos meses el agua le gana realmente. A través de las sales u otros compuestos químicos que tiene, se convierten en solubles, ¿sí? Algo que disuelve, quiero decir, estos productos y siempre le ganan. Ni siquiera hay técnicas más, ¿qué diría? Recias o fuertes, ¿no? No he visto que con drenajes, con sistemas, no sé, por ejemplo, hay algo que se llama el cose-descose, que es sacar las hileras de ladrillos y sustituirles por nuevas. Se colocan láminas metálicas inclusive y se enluce para disimular. Pero con el tiempo el agua gana y sube. Así que existir sí existen, pero la duración no es tan extensa. Tenemos Jimena también levantada la mano, por favor. Una preguntita, por favor. arquitecto, buenas tardes. Quisiera, por favor, indicarme, el agua que sube por las paredes, eso es lo que produce las manchas y la humedad. Y el dispositivo que usted está exponiendo es justamente para impedir ese ascenso del agua. ¿Qué sucede con la humedad acumulada en el piso?
No, ya. Claro, claro. A ver, el equipo elimina la humedad ascendente. La humedad ascendente es la que va desde el cimiento hacia arriba. Entonces tenemos una humedad que está subiendo desde el cimiento, ¿no? Pero lo que hemos visto es que a veces se desplaza hacia partes del piso. Si es que no hubo ninguna protección abajo, hemos visto como, por ejemplo, en cerámicas que están puestas en cocinas, baños o en otras áreas, en la unión se ve un hilito de un polvito blanco o algodoncitos blancos. Es la sal que está saliendo. ¿Quién le llevó a la sal hasta allá? El agua. Entonces siempre es el agua, el vehículo que transporta esta sal. Lo que quiero decir es que el equipo es eficiente para eliminar la capilaridad. La capilaridad no solamente aplicará para paredes, las losas del piso, por así decirlo también, el contrapiso, también tiene porosidad. Entonces, si no hubo una protección, puede estar sometido a estos mismos problemas de humedecerse. En cuyo caso, el equipo tiene un efecto de secado también. ¿El dispositivo lo colocan únicamente en las paredes? Sí, siempre se coloca uno solo en la parte alta de la pared, en el centro de la casa y cubre, en la coordenada más central de la casa, y cubre todas las paredes de planta baja, internas y externas. ¿El dispositivo garantiza que se elimina la humedad también del piso? A ver, déjenme ver. Todo lo que implica humedad ascendente o humedad capilar está cubierto de garantía. Siempre se firma un contrato de compraventa e instalación. En el contrato de compraventa, que inclusive puede notarizarse en algún caso, por aquí es un sellito seco que no se ve bueno. En este contrato hay una garantía de secado permanente y definitivo de paredes o humedades por capilaridad, humedad ascendente. Una garantía de funcionamiento correcto del equipo y una garantía de reembolso inclusive. Significa paredes secas o devolución del dinero para el tema precisamente que usted me menciona de capilaridad. Con toda claridad. Porque si hubiera, por ejemplo, una tubería, eso ya es una cuestión de alguien que tenga que resolver la tubería. Pero capilaridad está cubierta bajo contrato. Hay una pregunta en el chat de parte de Oscar Martínez. Pregunta, para construcciones nuevas, ¿cómo se puede evitar que ocurra este fenómeno? Claro, construcciones nuevas, la manera más adecuada es lo que estábamos viendo al inicio, que es el hecho de una impermeabilización realmente perfecta. Y eso podría significar lo que habíamos mencionado. Por ejemplo, el forramiento completo, incluyendo zanjas de cimentación, incluyendo donde van los plintos, como un forramiento total. Esto es tan simple como que nosotros cada mañana nos colocamos zapatos para caminar y puede una persona caminar en la lluvia, no va a pasar nada porque está impermeabilizado. Si hubiera un agujerito en la planta del zapato, ya sube el agua. Eso es lo que le pasa a los plintos. Los plintos son los pies de la casa. Es donde está asentada prácticamente. Si no le ponemos botas de caucho, por así decirlo, va a estar fluyendo la humedad. Entonces hay varias maneras. Uno son los forramientos con plástico, que es lo más económico, pero sabiendo de que va a durar poco tiempo. Bueno, chova o estos materiales bituminosos. Está las geomembranas, geotextiles, cualquiera de estos. Tuberías de drenaje que facilitan la recolección de agua y el desvío hacia el exterior. Tenemos desnivel de la parte interna, cámaras de aire en partes bajas. Yo he visto en el Valle de los Chillos que bajo este criterio de dejar cámaras de aire se salvan muchas construcciones y no llegan a tener humedad. Hasta donde yo he visto, conozco casas de 10, 12, 15 años que no tienen humedad con estos principios. ¿Cómo? ¿Perdón? Eduardo Andrade creo que estaba pidiendo la palabra. Ya. Un ratito. Eduardo. Buenas noches. Buenas noches, sí. Una inquietud. ¿Qué sucede con las paredes exteriores? Que además de la capilaridad están expuestas a la lluvia, la primera.
Claro. Sí, a ver, paredes exteriores. Hablamos, por ejemplo, de cerramientos o paredes que conforman la vivienda y que están hacia afuera. Si es Una que pared exterior, o sea, ya, una pared una pared exterior exterior. de una vivienda. Ujú. Sí, claro que sí. Verá, si uno usa un medidor de humedad, sabe exactamente si la pared está húmeda al interior. Es idéntico a un médico que usa un estetoscopio y nos lee o nos escucha los latidos del corazón. Con este procedimiento, sabemos no solo a simple vista que ya se ve el daño, sino verificamos que estas humedades están presentes en mayor cantidad. Si es que esto está en la parte de abajo, estos son aparatos que usamos, por ejemplo, para medir la humedad. Si con esto medimos la parte de abajo y está húmeda, es capilaridad. Si tenemos partes de arriba que tienen también humedad, son filtraciones. Entonces, para filtraciones, las pinturas impermeabilizantes son un éxito. Hay pinturas elastoméricas que pueden funcionar muy bien. El término elastomérico se refiere a elástico, ¿no? Son pinturas que reaccionan elásticamente a los cambios de temperatura. No importa si hace frío, calor, llueve, va a impedir que penetre el agua, sin embargo, le permite respirar a la pared, pero no deja entrar. Entonces, para esos casos funciona bastante bien. No así pinturas para la capilaridad. Cuando usted tiene una pared con capilaridad y le pone una pintura, insisto que es como esta carpeta que es plástica, pone una pintura como esto, que es una pintura acrílica o lavable, esa pintura le va a tapar la nariz y no le va a dejar respirar realmente. Entonces, la humedad va a subir con mayor fuerza, se va a ampollar más. Significa que para esos casos, lo primero es secar realmente y colocar los materiales más adecuados para el resanamiento. No pinturas impermeabilizantes, sino más bien porosas o macroporosas que le permitan respirar. De hecho, hay pinturas transpirables que usted las puede conseguir en el proveedor de su preferencia. Otra pregunta que está en el chat. Favor indicar. La segunda pregunta Sí, era, había una segunda. Cuénteme, por favor. Adelante, Eduardo. mire, si usted observa dos muros diferentes, el uno hecho con piedra molón y el otro hecho con ciclopio o tal vez con hormigón armado, va a encontrar diferentes comportamientos. El molón funciona perfectamente como un material que no permite la capilaridad. Sí, y yo me he topado con los dos casos y he visto que los dos pueden ser susceptibles de tener capilaridad. Simplemente el uno tiene más capacidad de respiración y esto le permite evaporar mayores cantidades de agua. Entonces esto hace que se disimule de alguna manera la capilaridad. No así en otros que son como microporosos y que no le dejan respirar al muro o a la pared. Y entonces se ve un mayor daño. Son esponjas que absorben. Exacto, exacto, exactamente. Son esponjas. Yo siempre comparo, cuando hablo con amas de casa, le digo, mire, ¿usted ha visto una esponja del baño o de la cocina? Nueva, le saca, le pone en algo con humedad y absorbe. Eso es su pared. Su pared es idéntico a una esponja, absorbe. Entonces, cuando los poros son grandes, le permite respirar y evaporar. Si son más pequeños, mantiene la humedad. Y si encima de eso cojo algo plástico y le pinto o le pego, estoy encapsulando la humedad. El agua sube más, no tiene cómo respirar. Entonces, hasta para resolver el tema hay que saber qué materiales son los más adecuados. Y el tratamiento con cable también es muy efectivo, pues. Por supuesto, claro que claro. Sí. Claro y tal vez, si usted me podría decir en costos, con relación al sistema que ustedes están ofreciendo, el sistema con cables es así, muy efectivo y hasta cierto punto puntual, ¿no? Con cables, perdón, esa parte no le escuché. O sea, el tratamiento de evitar la capilaridad se lo puede hacer utilizando cable también para la electricidad. Alambres de cobre y cosas por el estilo, ¿no? Ah, claro, verá. Esas eran soluciones
que se dieron realmente durante muchos años, tratando de hacer tierra y otras cosas de ese tipo. De alguna manera eso sí detiene o frena o impide. Le incluiría esa solución cuando me preguntaban qué cosas más se puede hacer en viviendas o en construcciones nuevas. El uso de cable a tierra, por ejemplo, ayuda mucho porque descarga en cierta medida electricidades acumuladas. Hay que saber cómo hacerlo simplemente, pero siempre podrá ayudar. El problema es con las que ya están construidas. Ahí es cuando se viene el problema. Tengan un mes de construidas o un año o 10 años o 20 años, ya el agua sube. Ahí tendríamos que alzar la casa un ratito, impermeabilizar nuevamente y asentar, y eso está como complicado en realidad. Así que en esos casos lo que hacemos es colocar un dispositivo, y un solo dispositivo lo que va a cubrir es toda la planta baja y va a impedir que este problema se esté repitiendo continuamente. Es decir, es una solución definitiva. En el presupuesto de las casas, de la construcción de las casas, debería incluirse el tratamiento para evitar la capilaridad, y generalmente eso no se le hace. Sí, así es, sí. ¿Sabe que más o menos estimado estaría un presupuesto del 7-8% del costo de la casa? Es un referencial, 7-8%. Me refiero al momento de construir, ¿no? Lo que invertiría en una buena impermeabilización, 7-8%. Pero el tema es que si es una persona que no se trata de abaratar costos, no va a poner los mejores materiales, solamente va a entregar la llave con la casa construida, pero no necesariamente con cómo debería estar. Y eso se demuestra con unos meses de construcción, cuando ya se ven ampollas sobre la barredera o más arriba. Estimada Evelyn, Gracias. ¿me puede permitir compartir pantalla? Hacerle unas consultas de nuestro expositor. Está activada ya para compartir la Gracias. pantalla. Gracias. Aquí quiero presentarle unas imágenes reales, obviamente, de una construcción ya de algunos años, donde tenemos humedades en la parte superior. Entendemos que viajaron desde la parte inferior hasta llegar a la zona en mampostería superior, y también complicando la zona de la losa de cubierta, que también puede tener alguna deficiencia, diría yo, en la construcción de la misma. Lo propio ocurre, usted nos decía que se puede hacer los revestimientos cerámicos, sin embargo, la humedad viaja hacia donde no están esos revestimientos, y podemos tener, por ejemplo, en las zonas de la losa de los tumbados, esto es en unos baños. De la misma forma, la humedad puede complicarnos otros elementos de la construcción, como son puertas. Esta es una puerta metálica. Vemos que la humedad está arriba realmente, ¿no? Ya tenemos esta zona de una de las fachadas de esta edificación, que la humedad está pues realmente tomada. Claro. Esta es una zona de una piscina, como vemos acá. Tenemos la humedad en otros ambientes y en los alrededores de la piscina, el tema de los graderíos, en zonas de bodegas, en el cuarto de control. O sea, estamos hablando de humedades en nivel inferior, como acaminado y lo que vemos acá, ¿no? Claro, En la zona de los exacto. antepechos también losa de cubierta. En la zona de los muros, en los zócalos. Zócalo, zona de baños.
sea, todo esto es capilaridad en realidad. Todo esto es Acá capilaridad. es en la parte de losa de cubierta. Filtraciones. Y cuando uno dice cómo puede estar en una humedad tan alta si es que no es a nivel de, como decimos, superficial, entonces tenemos estas humedades de fuera hacia adentro, ¿no? Lo que nos decía Eduardo. Hay un revestimientos cerámicos, hasta ahí no se ve la humedad, pero ya está más arriba. O sea, viajó. Esto es en las zonas de cubiertas y aquí vemos un ambiente de una... este es un complejo deportivo, una sala de entrenamiento que se está haciendo la intervención. No sabemos qué tan adecuada sea la intervención, pero vemos que exteriormente está ya pintada, quedó bonita, pero interiormente continuará pues el tema de las humedades. Aquí vemos la zona de losa de cubierta, probablemente el asunto de los canales de agua lluvia y los bajantes no estén adecuadamente instalados o diseñados para poder, yo diría, captar el agua, transportarla y finalmente despojarla a un sistema de desagüe. Estas son como las imágenes Reales. que quería, sí, reales que quería compartirle para que por favor nos oriente un poco de las causas y la solución. Y lo que había también una pregunta en el chat de cuántos dispositivos o cuántos metros cuadrados cubriría un dispositivo y cuánto se requeriría y más o menos el costo por unidad. Muchas gracias. Claro, muchas gracias. Estimado, muchas gracias. A ver, en las imágenes vimos notoriamente que las partes bajas que están descascaradas tienen origen en la capilaridad, que es la humedad ascendente. Y claro, esta humedad puede llegar hasta alturas realmente considerables. En las hojas de monitoreo de la iglesia de San Francisco, tomo el ejemplo porque ya se vio ahí en pantalla, pero hay otras iglesias que han sido más afectadas inclusive. En el plano por acá y por acá las hojas, aquí vamos a encontrar que la humedad llegaba hasta 3 metros de altura y 3,30. Y estamos hablando de paredes que tenían pues 1,40 m de ancho. Santo Domingo, San Agustín tiene 1,80 de paredes de ancho. Es decir, es un hombre acostado, y no uno de 1,70, sino uno de 1,80. Un hombre bastante alto. Entonces son paredes de tapial y la humedad ha prosperado con el tiempo y ha llegado hasta 3 metros. Entonces sí se ven alturas considerables. No digo que siempre sea esa la causa, porque realmente por eso siempre hacemos una inspección y llevamos medidores para ver precisamente de dónde viene la humedad. ¿Qué implica esto del método de diagnóstico? Pues es igualito a un tema médico. Hay aparatos, método de diagnóstico. Por ejemplo, este aparato que les mostraba, que es este que está por aquí, nos permite mirar la humedad superficial con este aparato. Hay otro acá que nos permite extraer muestras de la pared y saber el grado exacto de humedad. Podemos hacer un análisis de sales de la humedad, de las sales presentes en mamposterías para saber de qué tipo de sales se trata y recomendar un bloqueador de sales, por ejemplo, ¿no? Medidas de condensación, que alguien me preguntaba qué es la gran cantidad de humedad ambiental dentro de la casa o del lugar. Vaya, hay aquí un montón de mediciones que se hacen. Y aparte de eso, hay, por ejemplo, cámaras térmicas que permiten por color diferenciar dónde está seco y dónde está húmedo. Y esto nos indica de dónde viene la humedad. Hay aparatos que se llaman geófonos que nos permiten saber dónde hay una filtración sin necesidad de romper la pared. Antes el maestro le decía, no, creo que es por aquí. Desbarataba la pared y decía, no ha sido acá, creo que es más a la derecha. Y terminaba haciendo unos 4 agujeros por ahí y no encontraba. Entonces con estos aparatos se puede de manera auditiva escuchar dónde hay una fuga o una filtración. Hay aparatos que permiten
saber el recorrido de las tuberías que están adentro de las paredes. Entonces, todos estos servicios están contemplados cuando hacemos una inspección, cuando hacemos ya una instalación, por ejemplo. Se puede llevar estos aparatos para diferenciar de qué humedades estamos hablando y darles tratamientos distintos. Siempre la capilaridad, siempre se eliminará con un dispositivo. En el caso de partes superiores serán impermeabilizaciones. Hay excelentes productos acrílicos que inclusive tienen una malla, como un visillo de cortina que se coloca y se da 3 capas. Estoy hablando rápido nada más, sin detalle, pero esto le forma una costrita, por ponerlo así, en la losa y es como ponerle un paraguas. Entonces, hay diferentes orígenes de humedades y cada uno tiene una solución distinta. Pero lo que sí puedo decir es que para el tema de la capilaridad, efectivamente siempre será un dispositivo. Uno de estos aparatos colocado en la parte superior de una pared, lo que va a lograr es que tengamos un secado permanente. Y el resto, pues, es cuestión de mirar si son instalaciones sanitarias, si es una cuestión de impermeabilización lo que se requiere, o es específicamente qué tipo de solución. Pero la idea es integral, ¿no? Encontrar un sitio con humedades y resolver. Muchas gracias. Una pregunta que Patricio hace. Favor indicar si el equipo tiene la capacidad de eliminar la humedad a nivel de plintos. Ya, a ver, nosotros hemos visto que, como mencionaba, hay un deterioro en los plintos. Entonces, del nivel del piso, podríamos decir que el efecto principal está en la parte de paredes, en la parte baja, que es inclusive donde hacemos los monitoreos, pero hemos visto diferentes tipos de reacciones en las casas y construcciones en general. Yo personalmente he visto el secado y lo he visto porque hay personas que luego hacen readecuaciones, entonces tumban paredes, hacen excavaciones, y he visto como a nivel de cimientos o plintos se seca la humedad hasta 1 metro, 80 centímetros, 1 metro 20 y un poco más. Es decir, hasta esa altura de plintos yo personalmente he visto el secado. No existen más preguntas. Arquitecto, agradeciéndole su participación, excelente exposición. Felicitaciones y la Comisión de Actualización de Conocimientos de la Delegación Rumiñahui le da un especial agradecimiento. Igual a quienes han asistido a esta conferencia. Muchísimas gracias. Muy gentiles por habernos acompañado. Agradezco de parte mía también el permitirme actualizar los conceptos que hemos estado observando y realmente hacernos presentes. Si ustedes nos ubican al teléfono que he mencionado, o acá en el Valle de los Chillos hay una oficina frente al Giovanni Farina, estamos en el edificio Valle Center en la planta baja. Si es que ustedes tienen a bien ubicarnos o localizarnos, siempre para nosotros será un gusto, porque podremos hacer una inspección que no tiene costo en el área que ustedes tengan un problema, y de esa manera se podría ver específicamente qué tipo de equipo es el que puede estar correspondiendo a este problema para resolverlo. Les agradezco mucho de parte nuestra y estamos a disposición, estamos a las órdenes. Muchísimas gracias al Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, la Delegación Rumiñahui. Ingeniero Raúl Salas, muchísimas gracias. Gracias. Y a todos los asistentes, muy amable. Gracias, gracias a todos. Es una linda noche para todos. Una linda noche, gracias.